Muy buenos días, amados hermanos. Entramos al capítulo 20, gracias a la providencia del Señor. Hasta este punto vemos que el Señor Jesús, de manera maravillosa, a pesar de que las tensiones con los fariseos y ancianos se estaban incrementando aún más, no deja de predicar y enseñar. Y ahora, esas discusiones con estos grupos se van a hacer cada vez más públicas, pero eso va a acrecentar más el enojo de estos religiosos, porque ahora quedarán más expuestos y ridiculizados delante de la gente de Jerusalén, ante las magistrales enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y precisamente ahora vamos a verlo en un lugar público muy importante para el pueblo y para este grupo de religiosos. Vemos al Señor Jesús en el templo. De donde, recuerdan, veíamos el domingo pasado que el Señor Jesús echó fuera a todos aquellos que vendían y compraban y que habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones en vez de casa de oración. ¿Recuerdan? Vimos al Señor Jesús mostrando su grande y legítima autoridad. Él estaba purificando el templo, ¿recuerdan? En su oficio de sacerdote. Y pues esa autoridad que estaba mostrando es porque Él era el dueño del templo. Y así lo había declarado, Él se los había dicho: mi casa es casa de oración. Si no fuera el dueño, después de haber volteado las mesas de los cambistas, no se hubiera acercado ni siquiera al templo. Cualquiera lo consideraría eso un delito y hasta se escondería. Pero no al Señor Jesús, porque Él tenía toda la autoridad sobre las cosas que le pertenecen a su Rey. Y ahora vemos que nos deja un gran ejemplo nuestro Señor. A pesar de ese gran conflicto que se había generado en el templo, no dejó de cumplir con su ministerio. De inmediato lo encontramos enseñando ahí mismo, precisamente en el templo. ¿Cuántos hombres y mujeres, amados, encontramos el día de hoy que apenas nos da una pequeña gripa, apenas nos duele la uña, apenas nos sentimos abrumados con nuestros problemas mundanos y lo primero que dejamos son las cosas del Señor? O ya deja problemas, hasta por nuestro propio gozo, por nuestra celebración, dejamos a un lado las cosas que nos pide el Padre, en nuestro entretenimiento, en nuestras vacaciones, en cualquier cosa. Y aquí vemos al Señor Jesús, que Él sí en verdad tenía diferencias y problemas graves con estos individuos, que no para y de inmediato está enseñando. Estos individuos en verdad sabemos que en cada situación ponían en riesgo la vida de las personas, porque no se andaban por las ramas. Para todo querían agarrar las piedras y no se tentaban el corazón para darle muerte a alguien. Y aún así, con esas situaciones tan complejas, encontramos al Señor Jesús enseñando con toda autoridad en el templo. Acompáñame a leer estos versículos. Vamos a revisar Lucas 20. Primeramente, acompáñame a leer del 1 al 8. Y dice: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué, pues,
¿no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amados hermanos, vemos que Jesús no iba a responder a hombres incrédulos que no eran en verdad buscadores de la verdad, sino que solamente estaban tratando una vez más de tentarle y trataban de ganar un argumento en contra de Jesús. ¿Y por qué te digo esto? Ellos sabían bien que Juan había predicado sobre Jesús, que había mencionado que Jesús era mayor que él. Había mencionado que Jesús, recuerden, los iba a bautizar no solo con agua, sino con fuego y con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando predicamos sobre esto en Lucas 3? Acompáñame a leer Lucas 3, 16 al 17. La palabra de Dios dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el 17, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Vemos con toda claridad lo que había predicado Juan, pero que ellos no quisieron aceptar. Juan ya había hablado de la autoridad de Jesús, y ellos prefirieron responder que no sabían. Es por eso que el Señor Jesús no perdió más su tiempo con aquellos que él sabía perfectamente que no tenían un corazón regenerado y que no iban a creer. Y yo te preguntaría, ¿Dios nos tiene que convencer, hermanos? ¿Esa era la labor del Señor Jesús? Dios no tiene que convencer al hombre. Dios no dejó su palabra para ver si nos parece o no nos parece, para ver si cuadra o no cuadra con nuestra manera de pensar. Hoy hay muchos diciendo que están buscando la verdad y tratan de meter su teología personal conforme a lo que les acomoda. Pero desafortunadamente, esa forma de pensar y querer acoplar el evangelio a lo que les conviene es lo que deriva en la cantidad de fábulas que vemos hoy. Lo veíamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Al finalizar la prédica, compartíamos 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Acompáñame a leerlo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Si en verdad queremos respuestas de Jesús, amados, aquí están, en su bendita palabra. Debemos lidiar con la verdad que ya nos ha sido revelada. No como estos hombres que sabían que Juan ya había declarado la autoridad del Mesías prometido en Jesús, y aún así no estaban dispuestos a aceptarlo como Mesías y fueron ahí a cuestionarlo sobre su autoridad. Aquí lo vemos. Yo te diría, Jesús tenía la labor de convencer a los incrédulos. Esa es nuestra primera reflexión. ¿Jesús tenía la labor de convencer a los incrédulos? De ninguna manera. Él vino a buscar lo que se había perdido, tal cual lo declara Lucas y lo acabamos de ver en el 19:10, en el capítulo anterior. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a los que son suyos, a sus ovejas, a los que ya eran de él desde un principio.
los que había predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede recuperar algo que no es de Él. Ya no sería una recuperación. El que reclama algo que no le pertenece, pues es solo un oportunista. Esos precisamente son los ladrones y salteadores de los que habla el Señor Jesús en la parábola del redil. Son aquellos que creen que tienen el derecho a la salvación. Y yo te diría, cualquier hombre que cree, aunque sea remotamente, que merece la salvación, es de esta clase de hombres que mencionará el Señor Jesús en la siguiente parábola, que por estar parados en la viña ya se la pueden ganar al dueño, ya les pertenece a ellos. No, amados, ¿acaso alguno de nosotros va y reclama algo que no le pertenece? ¿Puede ir y pedir un apoyo? Si no es, por ejemplo, en estas situaciones que hemos visto de las pipas, las explosiones, las inundaciones, va y pide algo que no le pertenece. Si no es de él, no puede reclamar algo que no le pertenece. Una reclamación tiene que ser de algo que es de tu propiedad. ¿Sí? El Señor Jesús precisamente venía por aquellos que son de Él. Aquellas ovejas, las ovejas que el Padre le dio, ¿sí? Esas son sus ovejas. Y es por eso que va a emitir la siguiente parábola, en la que no necesariamente buscaba convencerlos, sino que tenía que darles testimonio de la verdad y dejarles ver cuál sería la consecuencia de su incredulidad. Y en esta parábola les va a dejar ver que no es en ese momento en el que Él va a ejercer su justicia. Ahora venía a salvar, a redimir a los pecadores, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tenía que predicarles también a los perversos e incrédulos. También tenía que advertirles su destino y las causas por las que serían juzgados y castigados cuando Él regrese a su viña, cuando Él regrese nuevamente y juzgue al mundo a su regreso. Y no para convencerlos, porque sabe bien que no se iban a arrepentir. Él ya lo sabía. Y por eso se los va a dejar bien claro con esta parábola de los labradores malvados. Acompáñame a leerla. Y vamos a ir leyéndola versículo a versículo. Acompáñame al 29. Continuamos en el 9. Y dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Aquí, hermanos, hay un mensaje muy directo del Señor Jesús. Sabemos que la viña está identificada claramente con el pueblo de Israel, y estos hombres, estos fariseos y estudiosos de la ley, los escribas, lo sabían perfectamente. ¿Por qué? Isaías, por ejemplo, Isaías 5:7 ya se los había dicho, y ellos conocían a los profetas. Acompáñame a leer Isaías 5:7. Y dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Al hablarles de la viña, ellos podían identificar perfectamente que se trataba de ellos. Aquí lo dice: la viña, ¿verdad?, de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, aquí está muy claro en el versículo 9 que el Señor, al decirles de la viña, les está hablando directamente y con toda claridad a ellos. Continuemos en el 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Aquí podemos ver que se trata precisamente de los profetas que el Señor envió en numerosas ocasiones, ¿verdad? Una y otra vez a anunciarles al Mesías prometido, a predicar el arrepentimiento, a que se volvieran a Jehová. ¿Y qué hicieron ellos? Los apedreaban y desechaban las profecías. Continuemos en el 13. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Y vemos aquí de quién está hablando con toda claridad. Del Señor Jesús, ¿verdad? Del Hijo amado, del unigénito Hijo de Dios que estaba precisamente en ese momento delante de ellos hablándoles. Y vamos al 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? No me imagino las caras de estos hombres al escuchar la pregunta del Señor Jesús, mostrándoles con esta pregunta que era tan directa. ¿Quiénes eran ellos? Solo faltaba que el Señor Jesús les añadiera la frase: a ustedes, ¿no? ¿Qué pues les hará a ustedes el Señor de la viña? Los estaba casi señalando. Jehová de los ejércitos, el Señor de la viña, el Señor de Israel, ¿qué les hará? ¿Qué hará el Señor de la viña con ustedes? Continuó el Señor dándoles él mismo la respuesta a esta pregunta retórica. Dice, de inmediato, no, vendrá, les da la respuesta, ¿no? De inmediato. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando oyeron esto, fíjense, dijeron: Dios nos libre. Vemos que ellos de manera inmediata se dieron cuenta que se trataba de ellos, ¿no? Como decimos comúnmente, ¿no? Se echaron de cabeza, se pusieron el saco, porque ellos mismos dijeron de inmediato: Dios nos libre. Vemos que el Señor Jesús vuelve a usar esa forma de poner la palabra de Dios con toda autoridad y enseñando cómo se debe de profetizar con la palabra. Hace gala de su oficio de profeta, como lo veíamos la semana pasada. Usa la palabra y él mismo se las va a predicar a ellos. Y vean lo que dice el 17. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De manera magistral, como en su oficio de profeta, nuestro gran profeta, los lleva al Salmo 118 nuevamente, que justo hace unos días antes había mencionado el pueblo al declararlo rey en la entrada triunfal en Jerusalén. Pero ahora, en la parte en la que David menciona a Cristo precisamente como la piedra del ángulo, como la roca de nuestra salvación. Acompáñenme a ver el Salmo 118, 22. Dice el salmista: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sabemos que además de esta profecía tan clara, esta profecía mesiánica del rey David, también más tarde Pablo iba a mencionar en Hechos 4:11, esto también. Vamos, acompáñame a Hechos 4:11.
La palabra del Señor dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y más tarde en Efesios también, Pablo le iba a escribir a la iglesia de Éfeso en el 2:20 y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y también el apóstol Pedro en su primera carta va a mencionar a nuestro Señor como la piedra del ángulo. Acompáñame, primera de Pedro 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vemos claramente que esos hombres que se sentían avergonzados, que prefirieron decir que no sabían de dónde venía el bautismo de Juan, que prefirieron mostrar ignorancia a las escrituras al escuchar la parábola que les estaba hablando el Señor Jesús con toda claridad y de manera tan directa, que se estaban sintiendo avergonzados. Era por esto, porque esa piedra escogida, preciosa, en la que no estaban creyendo, los estaba avergonzando. Solo el que creyera en él no sería avergonzado. Qué manera tan hermosa de profetizar quién era el que estaba enfrente de ellos. Él mismo se los estaba diciendo. Pero aún así, estos hombres no iban a creer. Pero la profecía no se queda allí. Continúa con esa misma piedra. Ahora yo lo veo cavando aún más hondo con esa misma piedra el Señor Jesús de la que les hablaron los profetas. Acompáñame al 18. Dice el 18: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Qué duras palabras estaba emitiendo el Señor Jesús, usando a los profetas que hablaron de él en la antigüedad. Fíjate, sobre esto de quebranto y de desmenuzar por esta piedra, les había hablado ya Isaías. Acompáñame a Isaías 8, del 14 al 15. Vamos a leer. Y dice la palabra de Dios: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y el 15: y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Aquí señalaba lo que sucedería con el que tropezare con la piedra, que sería quebrantado, enredado y apresado. Y después les va a hablar de lo terrible, ¿verdad?, que será para el que caiga esa piedra sobre él. No solo va a ser quebrantado, sino desmenuzado, hecho polvo. Y ahí nos va a llevar a Daniel, nuevamente gala de profeta del Señor Jesús, utilizando a los profetas para predicarles a estos hombres. Y los lleva a Daniel cuando le profetiza a Nabucodonosor sobre su sueño. ¿Recuerdan acerca de la gran imagen que representaba la caída de los reinos previos al reinado del Mesías? Acompáñame a Daniel 2, del 34 al 35. Y dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce
la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ellos sabían bien, hermanos, a qué se refería el Señor Jesús. Conocían las escrituras y las profecías del profeta Daniel. Por eso, el Señor Jesús les estaba dejando aún más claro ese destino que les esperaba. Y vamos a ver ahora el 44 y 45 también de Daniel. Adelántate 10 versículos más. Dice el 44: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aquí está la palabra que está usando el Señor Jesús: y desmenuzará. 45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¡Qué maravillas nos muestra el Señor Jesús! Así como se le profetizó a Nabucodonosor por medio de Daniel, vemos que con mayor autoridad aún, el Señor Jesús estaba dejando ver de quién hablaba la Escritura. ¿Quién era esa piedra del ángulo que vendría a quebrantar y a desmenuzar? Del mismo Señor y Rey de Reyes era de quien estaba hablando, del que estaba enfrente de ellos, el que iba a desmenuzar a cada uno de sus enemigos y a los reinos de la tierra. Yo te diría, con razón estos decían: Dios nos libre, pero sin darse cuenta que Dios mismo delante de ellos ya estaba emitiendo su juicio futuro en ese momento para ellos. Pero lejos de generar en ellos temor y arrepentimiento, lo que salió fue aún más enojo, más odio, y querían echarle mano. Fíjate lo que dice el 19. Regresa Lucas 20:19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Increíbles estos hombres. Temieron al pueblo. Le temieron al pueblo y no pudieron tener temor a Dios. Así es el hombre natural, amados hermanos. Le teme más al mundo, a perder sus pertenencias. Le teme más a perder la aprobación de la sociedad, de sus amigos, de sus jefes, de sus hijos, hermanos, hermanas, parientes. Y esta es nuestra segunda reflexión. El hombre natural prefiere darle la espalda a Dios que al mundo. Amados hermanos, vemos que esta parábola en verdad es trágica, es triste. Podemos ver que a los primeros siervos que envía el Señor los apedrearon, los golpearon y los regresaron con las manos vacías. Y a su unigénito, al Hijo amado, le mataron para quedarse con el reino. Estos hombres perversos, estos labradores malvados. Pero aquí sabemos que a los que se dirigía de manera completamente directa el Señor Jesús era a esos fariseos, esos escribas que le cuestionaban su autoridad y que lo rechazaban. Pero aquí hay alguien más escuchando esta parábola. Y hay alguien más en esa parábola que era parte también de ese reino. Cuando mandó al Hijo
unigénito, el Señor de la viña, también estaban aquellos que sí habían creído. Y esa parábola se extiende hasta estos días también para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en el Hijo amado, en el enviado por el Padre para hablarnos de redención, de salvación y para dar su vida por nosotros, para rescatarnos de ese destino. Y no como estos labradores malvados, estos hombres incrédulos que recibirán ese castigo cuando regrese esta vez. Quizá pensaron que lo podían matar y quedarse con el reino, pero sabemos que eso no fue posible, porque el Señor Jesucristo tuvo el poder de poder entregar su vida, pero también de volverla a tomar para darnos salvación a todos nosotros. Pero el día que regrese, emitirá nuevamente ese juicio, vendrá a ejecutar precisamente ese castigo judicial que el Padre había decretado. Muerte a todos aquellos incrédulos, aquellos que no creyeron en Él. Amados hermanos, roguemos al Señor que esta palabra no nos sea tan indiferente y la desechemos como la desecharon estos hombres, como desecharon la piedra del ángulo los edificadores. Gloria y honor a nuestro Señor Jesús, a la piedra del ángulo que desecharon los edificadores y que ha venido a ser la roca de nuestra salvación.